Jonas miró el rostro pálido de la empleada de la gasolinera. Ella acababa de decir algo que no tenía el menor sentido, y que, sin que él lo supiera, salvaría su vida. La lluvia fina golpeaba el metal de su camión, el marisol, y la luz amarilla de la gasolinera creaba sombras largas en el patio mojado. Eran las 2 de la mañana, y el cansancio pesaba sobre Jonas como una segunda carga. La chica, que no debía tener más de 20 años, sostenía la boquilla de la bomba de diésel con manos temblorosas, pero sus ojos estaban fijos en él, llenos de una urgencia que lo asustó. «No vaya», repitió ella, la voz baja, casi un susurro. «Escuché lo que dijeron. No continúe el viaje. Por el amor de Dios, no tome el puente viejo». Jonas era camionero desde hacía 30 años. Conocía todas las carreteras, todos los atajos y todo tipo de gente. Sabía leer el cielo para predecir una tormenta y sabía leer el rostro de un policía para saber si el día sería difícil, pero no sabía leer a aquella chica. Lo había visto todo, desde asaltos hasta neumáticos reventados en la madrugada, pero nunca había visto un miedo tan genuino. Soltó una risa corta, sin humor. «¿Qué voy a hacer, niña? ¿Dormir aquí? Tengo una entrega que no puede esperar». Ni siquiera se molestó en decir que no era una carga común. No eran electrónicos o granos. Eran cajas y cajas de medicamentos especiales, refrigerados en su pequeña cabina, para un hospital infantil en el interior. Y en una de esas cajas estaba el remedio que su propia nieta, internada, esperaba. Había entrado a la gasolinera 15 minutos antes, el camión rugiendo en marcha lenta. El lugar estaba desierto, excepto por ella, Clara, limpiando el vidrio de la tienda de conveniencia con un limpiador cansado. Entonces, un sedán negro, caro y con los vidrios polarizados, se detuvo en la otra bomba. 2 hombres bajaron. Eran altos, usaban chaquetas de cuero y hablaban fuerte en un idioma que Jonas no reconoció. Parecían rusos, o algo de Europa del Este. Rieron, compraron bebidas energéticas y botanas, pagaron en efectivo y se fueron, chirriando llantas en la pista mojada. Jonas no le dio importancia. En la carretera aprendes a ocuparte de tus propios asuntos. Pagó por el diésel. Compró un café amargo y estaba listo para seguir. Fue entonces cuando la chica se le acercó. «¿Qué dijeron?», preguntó Jonas más por educación que por curiosidad. Quería volver a la carretera. Clara tragó saliva. «Hablaron en ruso», dijo ella. «Mi abuela era ucraniana. Ella me crió. Yo entiendo todo». Miró hacia la oscuridad de la carretera por donde el auto había desaparecido. Estaban hablando de su camión. Vieron la placa. Vieron que estaba solo. Su voz se quebró. Dijeron que era una carga fácil, que el camión era viejo y que el conductor parecía cansado. Jonas sintió un escalofrío que no era de la lluvia. Apretó la taza de café. Dijeron, sin testigos. Lo están esperando en el puente viejo. Es el único lugar donde tiene que reducir la velocidad, y no hay señal de celular. El silencio que siguió fue roto solo por el zumbido del refrigerador de bebidas detrás de ellos. Jonas miró a Clara. No parecía loca. Parecía aterrorizada. Pensó en su nieta. Pensó en los remedios. Si se atrasaba, la refrigeración podría fallar. Pero si lo que ella decía era verdad, el puente viejo era un cuello de botella conocido. Una estructura de hierro de los años 50, de un solo carril, sobre un río profundo y oscuro. Un lugar perfecto para una trampa. Ya había oído historias que todo camionero oye, pero que nunca cree que le pasarán a él. Sacudió la cabeza, intentando alejar el miedo. Esto es una locura. Deben estar, no sé, borrachos. No estaban borrachos, dijo Clara con firmeza. Estaban planeando. El hombre más alto describió exactamente dónde esconderían su auto, detrás del viejo letrero de obras. Dijo que sería rápido. Se metió la mano en el bolsillo del uniforme. Señor, yo no gano nada con esto. Yo solo... Vi su rostro cuando compró el café. Se parecía a mi padre. Él también era camionero. Él nunca volvió de un viaje hace 10 años. Su confesión quedó flotando en el aire, más pesada que la neblina que empezaba a subir del asfalto. Ahora no se trataba solo de una advertencia, era sobre una deuda que ella estaba pagando a un fantasma. Jonas sintió que el estómago se le revolvía. La imagen de su nieta esperando el remedio luchaba contra la imagen de un auto negro escondido en la oscuridad del puente. Miró el mapa arrugado en el tablero del marisol. Había otro camino, un camino de tierra, antiguo, usado por madereros. Daría una vuelta de casi 80 kilómetros.
Serían 3 horas más de viaje, como mínimo. 3 horas que la refrigeración tendría que aguantar. 3 horas que el hospital tendría que esperar. Miró a Clara. Ese desvío, el camino de tierra, ¿cómo está? Clara negó con la cabeza. Es horrible, lleno de baches, lodo. Pero está vacío. Nadie usa esa carretera desde hace años. Tomó su decisión. No fue una decisión lógica. Fue una decisión sentida en los huesos, el instinto de un hombre viejo que aprendió que, a veces, el universo te manda advertencias de las formas más extrañas. Tiró el café al suelo. Dios te bendiga, niña, y cuídate. Subió a la cabina, el chirrido de la puerta un sonido familiar. Encendió el motor, y el Marisol tembló, vivo. Antes de salir, la miró una última vez. Ella estaba parada bajo la luz de la gasolinera, pequeña y frágil, pero con la fuerza de un faro. Enganchó la marcha y en vez de seguir derecho hacia la carretera principal, giró bruscamente a la izquierda, en dirección a la oscuridad del camino de tierra. Las 3 horas siguientes fueron las peores de la vida de Jonas. El camino era una pesadilla. La lluvia lo convirtió en un lodazal. El camión se deslizaba, los neumáticos luchando por tracción. Las ramas de los árboles arañaban la carrocería como uñas. Varias veces pensó que quedaría atascado. Maldijo a la chica de la gasolinera, maldijo a los rusos, maldijo su decisión. Estaba convencido de que había caído en la historia de una chica asustada, que estaba arriesgando la vida de su nieta por una fantasía. La luz de la refrigeración comenzó a parpadear en alerta, la batería del camión sufriendo con el esfuerzo. Rezó. Él, que no rezaba desde hacía años, le rezó a su difunta esposa, a cualquier santo que estuviera escuchando. Cuando finalmente salió del camino de tierra y encontró el asfalto nuevamente, el sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de un púrpura enfermizo. Estaba exhausto, embarrado, pero estaba vivo. Llegó al hospital con el último aliento de la batería de la refrigeración. La enfermera jefe lo recibió con una mirada severa por la demora, pero que se suavizó cuando vio su estado y el de las cajas. El remedio de su nieta fue entregado. Esa tarde la vio. Ella le sonrió, una sonrisa débil, pero era una sonrisa. Se sentó al lado de su cama y lloró silenciosamente, de alivio y de un terror que recién ahora lo golpeaba. 2 semanas después, Jonas estaba en la ruta de regreso. Necesitaba saber. Paró en la misma gasolinera. Era mediodía, el sol brillaba. El lugar parecía completamente diferente. Un hombre barrigón estaba en la bomba. Jonas preguntó por la chica, Clara. El hombre se rascó la cabeza. ¿Clara? ¿La flaquita que hablaba raro? Se fue. Renunció al día siguiente de esa noche de lluvia. Dijo que iba a visitar a su familia en el sur. Parecía asustada. El corazón de Jonas se hundió. Había huido. Tenía miedo no por él, sino por ella misma. Lo que hizo, sabía que tendría consecuencias. Jonas manejó hasta la próxima ciudad y paró en la comisaría. No sabía qué iba a decir. Solo sentía que necesitaba hacerlo. Le contó la historia al comisario de turno. El policía escuchó pacientemente, sin mucho interés, hasta que Jonas mencionó el puente viejo y los hombres hablando ruso. El comisario entonces soltó el bolígrafo, se inclinó hacia adelante. Esa noche, dijo el comisario en voz baja, tuvimos una llamada. El conductor de un autobús vio un sedán negro parado de forma extraña cerca del puente viejo. Cuando la patrulla llegó allí, no había nadie, pero encontraron algo entre los matorrales. El policía abrió un cajón y sacó una bolsa de evidencias. Dentro había un radiocomunicador, precintos de plástico y un trozo de cuerda gruesa. Creímos que era un intento de asalto que salió mal. Que se asustaron. Jonas sintió que la sangre huía de su rostro. Los precintos. La cuerda. Sin testigos. No era un asalto común. Eso era un secuestro. O algo peor. El comisario continuó. Pero lo más extraño es que la semana pasada atrapamos a una banda de Europa del Este. No estaban robando carga, señor Jonas. Estaban robando los camiones y a los conductores. El policía miró a Jonas a los ojos. Estaban involucrados en tráfico de personas. Capturaban conductores solitarios en rutas aisladas. Usted no habría perdido solo su carga. Usted habría desaparecido. Jonas salió de la comisaría y tuvo que apoyarse en la puerta del Marisol para no caer. El aire parecía enrarecido. La chica, Clara, ella no solo había salvado su carga, no solo lo había salvado de un asalto, lo salvó de un destino que ni siquiera podía empezar a imaginar.
Una empleada de gasolinera de 20 años, con el conocimiento de un idioma casi olvidado en su familia, había visto el mal puro en una compra de energizantes y tuvo el coraje de intervenir. Arriesgó su trabajo y quizás su propia vida por un extraño cuyo rostro le recordaba a su padre. Jonas nunca más vio a Clara. Intentó buscarla, pero parecía haber desaparecido. Pero ella nunca lo dejó. Siguió manejando, pero algo había cambiado. Empezó a organizar, junto con otros camioneros, una red de seguridad, un sistema de radio, paradas en convoy, códigos de alerta. Contó su historia, la historia del ángel de la gasolinera. Muchos no le creyeron, pero los más viejos, los que habían visto la oscuridad de la carretera, ellos sí creyeron. Pasó el resto de sus días en la carretera, no solo como un conductor, sino como un vigilante, asegurándose de que nadie más tuviera que depender de una advertencia susurrada en medio de la noche para volver a casa. A veces, cuando paraba en una gasolinera tarde en la noche y veía a un empleado cansado limpiando el vidrio, él se detenía, le compraba un café y siempre le preguntaba: ¿está todo bien por aquí? ¿Estás seguro? Nunca olvidó que la vida, a veces, no se salva por grandes actos de heroísmo, sino por pequeños momentos de coraje. Por alguien que decide escuchar y alguien que decide hablar. ¿Cuántas veces pasamos por personas como Clara, sin ver la historia que cargan? ¿Cuántas advertencias silenciosas nos da el universo y nosotros, demasiado apurados, ignoramos? La vida de Jonas y la vida de su nieta se salvaron esa noche, no por un milagro ruidoso, sino por un susurro en un idioma extranjero, por la herencia de una abuela y por la valentía de una nieta. ¿Crees que los ángeles existen? ¿O crees que existen personas buenas, que en el momento adecuado se convierten en uno? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad todavía está ahí fuera, a menudo donde menos esperamos. Deja tu historia en los comentarios. ¿Alguna vez te ha salvado un extraño? Suscríbete al canal, pero solo si esta historia le ha hablado a tu alma.